Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. La presente actividad se trata de realizar un videoensayo a partir de la lectura El aporte del capital, los enfoques sobre la pobreza. El tema son los lineamientos de acción para programas sociales desde el enfoque del capital social. Nuestra asesora es la doctora Elizabeth Ramírez Maza y este es un trabajo del doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad IEXPRO. Vamos a iniciar con la presentación de este programa. El presente trabajo tiene como finalidad determinar la importancia del capital social en los programas sociales, dando principal hincapié en los lineamientos que estos requieren para que puedan ser generadores de ese capital social que se necesita con urgencia en las comunidades pobres y con ello sacar adelante a sus regiones, siempre respetando sus microredes y al mismo tiempo accediendo a las macroredes que permiten fluir nuevos capitales para el desarrollo comunitario. Actualmente se tiene como prioridad desarrollar diferentes métodos que se unen al esfuerzo por operacionalizar el concepto del capital social y su aporte a las políticas sociales. Un tema central ha sido su detección y medición con el fin de incorporarlo al diseño y evaluación de proyectos sociales. El método de diagnóstico de capital social que analizaremos utiliza el enfoque de las redes sociales para diagnosticar el capital social de los actores en una comunidad. Primero que nada vamos a ver qué es el capital social. Numerosos estudios señalan que el capital social es, por antonomasia, la cohesión social comunitaria que se convierte en un factor indispensable para que las sociedades prosperen económicamente y para que el desarrollo sea sostenible. El capital social se refiere a una realidad menos tangible que el capital humano, que son los conocimientos que posee cada persona, o el capital físico, que pueden ser los bienes materiales. Pero resulta el capital social también muy decisivo para la actividad productiva, la satisfacción de las necesidades personales y el desarrollo comunitario. El capital social constituye ciertos recursos de las personas derivados de sus relaciones sociales, que tienen una cierta persistencia en el tiempo. Tales recursos son utilizados por las personas como instrumentos con los que aumentar su capacidad de acción y satisfacer sus objetivos y necesidades, como por ejemplo puede ser obtener empleo, recibir alguna ayuda, accesar a ciertos créditos, en fin, al tiempo que estos facilitan la coordinación y cooperación entre aquellas en beneficio mutuo. Hay diferentes tipos de capitales que existen. Estos son humanos, son sociales, son productivos, son naturales y son culturales. Y de acuerdo al tipo de capital social también hay diferentes tipos de redes. En el tipo de capital social vamos a encontrar tres redes importantes que derivan de tres capitales. Uno de ellos es de unión, el otro es de puente y el otro es el capital social de escalera. El capital de unión podemos hablar que se tratan de esas redes que hay en una comunidad entre amigos, entre familiares, entre compadres, entre vecinos. La parte del capital social de puente son aquellas formas que tienen de acceder a ciertas asociaciones que se dan dentro de una misma región con los diferentes órdenes de gobierno, que puede ser municipal, estatal o gobierno federal. Y el capital social de escalera te permite ir más allá e incluso tener la posibilidad de bajar recursos a nivel internacional. Hay una serie de lineamientos de acción para programas sociales desde el enfoque de capital social y hay dos puntos que se deben de considerar. Uno de ellos es poner en marcha programas de superación de la pobreza, siempre adoptando la perspectiva del capital social. Esto significa que desde un inicio se consideren las relaciones sociales existentes en las comunidades a intervenir. Los programas sociales, por otra parte, pueden fortalecer o generar capital social solo si se lo proponen en forma exigente y sobre todo premeditada, pues supone poner en marcha algunos procesos, definir determinados pasos, instalar determinados procedimientos e incluso privilegiar también ciertas metodologías. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico del capital social preexistente. El fortalecimiento del capital social de los pobres debe entenderse como ese fortalecimiento de capital social comunitario, localizado en un contexto y entorno donde se instalan historias, identidades y memoria, a la vez que hay recursos, restricciones, limitaciones, oportunidades, hay actores, hay instituciones, organizaciones y liderazgos. Los autores de este concepto son Ransky y Serrano.
Después tenemos el análisis de cooperación local. Es importante contar con herramientas que permitan realizar diagnósticos de las redes preexistentes, integradas en una mirada global hacia las dinámicas de cooperación y de conflicto. Es necesario distinguir entre dinámicas cooperativas y también de capital social, por supuesto, y que son estas redes con capital social de unión de puente y escalera, dentro de las que pueden visualizarse dinámicas de conflicto, ya que este es un componente normal de la sociabilidad. Las recomendaciones que ayudan a enriquecer la detección e integración de las dinámicas de cooperación recíproca local son, en primera, determinar los fundamentos y costos de la reciprocidad local, y en segunda, distinguir formas de capital social que responden a estrategias de sobrevivencia de aquellas que dan cuenta de un proceso de acumulación. Por otra parte, tenemos el análisis del conflicto en el nivel local. Resulta indispensable que los programas anticipen su impacto en la realidad local y se ajusten a las expectativas de los destinatarios desde sus primeras etapas de ejecución. El punto de partida debe estar en la capacidad de los funcionarios y agentes de desarrollo para entender la gestión social como un espacio de coproducción, donde los diferentes participantes son parte de un propósito común centrado en la generación de capacidades y en la articulación cooperativa. Recomendaciones para manejar los niveles de conflictividad que implican directa o indirectamente los programas sociales referidas a problemas relativos a los costos sociales de la intervención estatal cuando ésta no se sustenta en procesos participativos. Hay 4 puntos importantes que debemos destacar. Uno es delimitar la unidad de intervención sobre la base de las percepciones locales. 2. Definir la demanda social sin presuponer actores preexistentes. Que esto suele pasar mucho. Generalmente las políticas públicas se hacen siempre desde un escritorio sin tomar en cuenta las necesidades de la región. Identificar el umbral mínimo de recursos necesarios para promover el capital social. A veces tienen grandes ideas, grandes proyectos, pero el recurso es muy limitado. Regular la competencia existente en los programas de superación de la pobreza. Para ello vamos a ver los impactos esperados e inesperados en el capital social. Plantear como objetivo el fortalecimiento de tipos de capital social requiere considerar y prever las dificultades de articulación de diferentes actores institucionales, que no necesariamente aprecian los temas de desarrollo social. Ojo, esto es muy importante, desde una perspectiva integral y la que participen efectivamente los destinatarios. Recuerden que el éxito de todo programa social es que la región también participe, se involucre y lo sienta parte de su desarrollo personal dentro de su comunidad. El resultado es una paradoja. Los programas son eficientes en cobertura y resultados, pero al operar cada uno por su lado, sin visión de cooperación entre sí, pierden impacto y eficacia, y como se ha señalado, no se contacta con las relaciones sociales entre las personas que están en la base del capital social. En primer punto tenemos el capital social de puente. La importancia es incorporar al sector privado. Y en segundo punto tenemos el capital social de escalera, que es la importancia de resolver tensiones entre el gobierno local y el gobierno nacional. Hay herramientas y 5 son claves para que los programas social sean realmente con enfoque social, de capital social. La idea de coparticipar en el diseño y ejecución de un programa es una clave ineludible de programas orientados al fortalecimiento de capital social. 5 orientaciones metodológicas generales que ayudan a propiciar este proceso son las siguientes. 1. El uso de metodologías participativas para potenciar el capital social comunitario. 2. La gestión comunitaria de conflictos. 3. Integrar la dimensión de género en los programas sociales. 4. Promover la sinergia entre el capital social y el capital cultural. Y 5. Mejorar la intermediación local de los programas. De ahí también que haya herramientas vinculadas con la institucionalidad. Y esto hay 2 puntos a destacar. 1. Fomentar la asociatividad local. Y 2. Mejorar el acceso de la población pobre a bienes colectivos e instituciones y servicios del Estado. El método de diagnóstico de redes de capital social en el nivel local permite, entre otros puntos, voy a rescatar 3 de los más importantes, identificar a los actores sociales de una comunidad que sean relevantes para un proyecto social mediante una pauta sugerente de agentes locales. La gente nos va a recomendar a la propia gente de su comunidad con la que sí se puede trabajar en conjunto, con la que sí tiene arraigo popular y que puede llevar con éxito este tipo de programas.
Obtener información sobre el capital social de los agentes comunitarios por medio de un cuestionario de diagnóstico de redes de capital social para actores locales y, por último, medir los tipos de capital social de los agentes comunitarios mediante variables e indicadores. Existe para esto un marco conceptual y lógico. El primer punto son los antecedentes del método de diagnóstico de redes de capital social en el nivel local. El método de diagnóstico de redes sociales locales permite recoger datos sobre las relaciones entre individuos y organizaciones de la comunidad, así como también datos de atributos de los mismos agentes individuales y colectivos. La consolidación de una herramienta metodológica proporciona información sobre relaciones sociales que permita distinguir dimensiones de la realidad social para su evaluación e incorporación a los proyectos sociales. Veamos un ejemplo de este tipo de metodología. El método de diagnóstico de redes sociales locales permite recoger datos sobre las relaciones entre individuos y organizaciones de la comunidad, así como también datos de atributos de los mismos agentes individuales y colectivos. Los puntos más importantes es que nos arroja una perspectiva general, nos arroja el desarrollo, nos arroja también áreas de estudio, nuestros datos y nuestra visualización de la situación en una comunidad. Vamos a ver las redes sociales y sus elementos constitutivos. Las técnicas de metodología de análisis de las redes sociales han sido de gran utilidad en el campo de la investigación social. Mediante la expresión de un lenguaje sencillo y utilizando colocaciones ilustrativas, se pretende conducir al usuario de esta guía al entendimiento de los elementos. La visualización de una red social es el primer paso para el entendimiento de un concepto principal con el que se trabajará. Si explicamos a la población qué es lo que queremos lograr y por qué son importantes sus redes, podemos llegar a un buen punto. Las relaciones sociales pueden establecerse entre diversos agentes sociales y nos referimos a personas, grupos informales, organizaciones privadas y públicas, entre otros. Esto presenta una multiplicidad de vínculos establecidos, por ejemplo, las relaciones de los negocios, las relaciones de amistad, los familiares o en los clubes sociales. Estas además pueden tener un carácter positivo, como son las relaciones de cooperación o solidaridad, o negativo, como las relaciones de corrupción o clientelales. Por otra parte, cada agente puede tener una relación de afiliación, por ejemplo, los socios afiliados o asociaciones a un determinado club deportivo, alguna organización, alguna iglesia, relaciones religiosas, en fin. Esos agentes pueden tener relaciones de conexión y afiliación entre ellos. Vamos a ver lo que son los nodos y los pasos. Los puntos de la red son llamados nodos, las líneas son llamados pasos, como podemos ver en la imagen. Los nodos representan a los actores o agentes de la red que están vinculados a esta red, mientras que los pasos son los vínculos entre ellos. Los actores pueden ser individuos, pueden ser grupos, pueden ser organizaciones de un determinado escenario social. Como vemos en la figura de esta gráfica, se observa que la red social de la aldea 1 representa espacios entre ciertas regiones de la red que algunos autores han denominado agujeros estructurales, donde no existen relaciones sociales o pasos entre los agentes. Vamos a continuación los tipos de redes sociales locales denominados aldea 1 y aldea 2 para ejemplificar esta situación. Como podemos ver en la red de la aldea 1, que vemos aquí en la figura, es de menor tamaño y con baja densidad de lazos sociales. Presenta una escuálida configuración de lazos sociales en la parte inferior. En el lenguaje de la metodología podemos hablar que a estos agentes se les asigna un alto valor de centralidad de intermediación. En este caso es mucho más difícil que la comunidad por sí misma prospere. Casi no hay vinculación entre ellos. Hay una línea metodológica general para desarrollar el método de diagnóstico y se diseñó una matriz de análisis enmarcada en la categoría general de capital social, para la que se establecieron dos dimensiones de entrada. La primera dimensión se refiere al capital social que posee un actor individual y los agentes colectivos en sus redes sociales. La segunda dimensión alude a los vínculos que establecen los agentes en sus propias redes y con sus agentes en la comunidad. Vamos a ver este ejemplo de matriz. Este ejemplo es donde se sintetiza la coherencia metodológica establecida para operar, analizar y evaluar a los principales conceptos trabajados para el diagnóstico de redes sociales y de capital social.
Tenemos entonces unas etapas, y a continuación lo vemos en esta gráfica, que son diferentes etapas del esquema de los pasos necesarios para contar con un diagnóstico de las relaciones de los agentes sociales con la comunidad. Hay una pauta de identificación de agentes comunitarios. El instrumento debe generar un primer listado de agentes comunitarios. Posteriormente, luego de las primeras entrevistas a los actores, pueden agregarse agentes sugeridos por los propios entrevistados y que no hayan sido considerados en un primer momento. Este instrumento permite al encargado del diagnóstico identificar actores individuales y colectivos de la comunidad relevantes para el proyecto, de los cuales se recogerá información significativa respecto de su red de capital social. Bueno, veamos las conclusiones de este trabajo. Si comprendemos que el capital social es aquel en el que se manejan nuestras relaciones sociales por medio de micro y macroredes, entonces tenemos que los pobres realmente están limitados, porque si bien en un sector de la población ellos sí manejan bien su microespacio, lo saben manejar perfectamente y por ello también su capital social y se ayudan unos a otros para mejorar su entorno, no pasa así en el macroespacio, en el cual requiere de acceso a información privilegiada para, por ejemplo, bajar recursos internacionales de asociaciones en el combate a la pobreza o para que en su momento puedan llegar a los representantes del Estado y verse beneficiado con sus favores. Por eso es de suma importancia aplicar programas sociales que puedan fortalecer o generar capital social, en las cuales se establezcan las relaciones de coparticipación, en la cual se requiere de un trabajo tripartita entre el gobierno, el sector empresarial y la comunidad. Sin menospreciar el trabajo de los promotores de estos programas, que son quienes generan la confianza comunitaria para llevarlo avante. Debemos recordar que, como se menciona en la lectura, solo si se lo proponen de forma exigente y premeditada, ya que este trabajo supone poner en marcha algunos procesos, definir determinados pasos, instalar determinados procedimientos y privilegiar ciertas metodologías. Existe un enorme esfuerzo por operacionalizar el concepto de capital social y su aporte a las políticas sociales en un tema central, y esto ha sido su detección y medición, con el fin de incorporar al diseño y evaluación de proyectos sociales, ya que si bien las intenciones de los gobiernos han sido buenas para erradicar la pobreza y lograr un estado de bienestar y progreso en las comunidades, pues esta línea progresista se disminuye cuando el actuar del programa deja en duda la planeación estratégica. Esto, como dice la doctora Elizabeth Ramírez Maza, que es nuestra asesora en esta materia, significa que no habrá elementos suficientes para poder evaluar a la población objetivo, el mecanismo de selección de los beneficiarios, los parámetros de operación, las metas, resultados y forma de gastar los recursos. De ahí la gran importancia de inyectar recursos a la investigación y desarrollo de los procesos metodológicos que nos permitan la planeación, diseño e implementación de programas que se lleven a cabo en cada política social. Por citar un ejemplo, si bien el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 está plagado por excelentes programas para el bienestar de los que menos tienen en nuestro país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se debilita al no tener esa medición metodológica que le dé certidumbre a cada paso de los procesos de diferentes programas, desde su diseño, su implementación, seguimiento y evaluación de resultados, así como la renovación de los mismos o, en su defecto, su finalización. Vamos bien, pero falta mucho por hacer. Muchas gracias. Excelente día.